Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy daremos tips para resolver espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13 de moléculas orgánicas simples sin utilizar tablas. Sin más, comencemos. En esta ocasión abriré una serie de videos, siendo este el primero, de estrategias para resolver espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Iniciemos con la pregunta: ¿será posible resolver espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13 de moléculas orgánicas simples solo teniendo la fórmula mínima? Y la respuesta es un tanto compleja, así que espero que después de ver esta serie de videos tú puedas dejarme tu respuesta en la caja de comentarios y decirme si sí fue posible para ti y qué otro consejo se te ocurre. Iniciamos con el primer consejo, el cual es: no te cases con los rangos. ¿A qué nos referimos? Vas a encontrar en internet montones y montones de tablas, claro, con algunas diferencias, las cuales indicarán regiones donde aparecen los diferentes grupos funcionales, pero al final cada señal va a depender de la muestra, su ambiente químico e inclusive del equipo que estemos utilizando. Es por ello que no debemos cerrarnos a un rango. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en alguna tabla encuentras que los alcanos aparecen entre 5 y 40 partes por millón, eso no quiere decir que no podrás encontrar señales procedentes de carbonos de alcanos en 1 o 50 partes por millón, pero sin embargo sí podemos marcar regiones que nos faciliten identificar algunos grupos funcionales sin la necesidad de utilizar tablas. Es por ello por lo que es importante establecer rangos, pero no ser cuadrados y quedarnos siempre con un valor. Es importante recordar que estos pueden variar en función de las moléculas que estemos estudiando. Inicialmente encontramos a los alcanos, después aparecen los alquinos, seguidos de ellos los alquenos y los aromáticos y finalmente los carbonilos. No quiere decir que no existan más grupos funcionales, pero con estas 4 regiones podemos nosotros elucidar moléculas orgánicas sencillas. A modo de resumen, podemos decir que los alcanos aparecen en el rango de 0 a 50 partes por millón, los alquinos de 50 a 100 partes por millón, los alquenos y los aromáticos de 100 a 150 y los carbonilos de 170 a 220 partes por millón. ¿Qué tipo de carbonilos vamos a encontrar? Aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y amidas. Recuerden, como lo mencionamos anteriormente, estos rangos que estamos estableciendo no son cuadrados, son flexibles. ¿Qué quiere decir? Que podemos jugar en las regiones en las cuales nosotros podemos encontrar los distintos grupos funcionales dentro de un espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13. El siguiente consejo es calcular el grado de insaturación. Este valor nos va a permitir calcular la cantidad de insaturaciones y o ciclos que puede tener nuestra muestra, y para ello utilizamos una fórmula muy sencilla, la cual es: grado de insaturación va a ser igual a 1 más número de átomos de carbono menos un medio de la sumatoria entre el número de átomos de hidrógeno más el número de átomos de halógeno menos el número de átomos de nitrógeno que tengamos en una molécula. Y con esta fórmula nosotros podemos calcular el grado de insaturación y o ciclos presentes en una fórmula mínima. Hagamos un par de ejercicios. Para este ejemplo, donde tenemos la fórmula mínima C4H11N, para calcular el grado de insaturación, recordamos la fórmula anterior que nos dice que es 1 más el número de átomos de carbono, que en este caso es 4, menos un medio de la sumatoria entre el número de átomos de hidrógeno, que es 11, menos 1. En este ejemplo no tenemos halógenos, por lo tanto solo restamos 1, que es el número de átomos de nitrógeno, por lo cual vamos a tener que el grado de insaturación es igual a 5 menos un medio de 10. Y esto nos va a quedar que 5 menos 5 igual a 0. Esto quiere decir que esta fórmula mínima no presenta insaturaciones y o ciclos. La molécula más sencilla que podemos dibujar con esta fórmula mínima sería 4 átomos de carbono más nuestro nitrógeno, y ajustaríamos a nuestra fórmula mínima. El siguiente ejemplo que tenemos es la fórmula mínima C3H6O. Nuevamente, para calcular el grado de insaturación debemos iniciar con 1 más el número de átomos de carbono, que es 3, menos un medio de la sumatoria de el número de átomos de hidrógeno, que es 6, y para este ejemplo no tenemos ni halógenos ni nitrógenos. Los oxígenos no nos van a aportar ningún valor a la fórmula, por lo tanto vamos a tener que el grado de insaturación va a ser igual a 4 menos 3, dejándonos un total de 1. Lo que quiere decir que esta molécula tiene una insaturación o un ciclo.
El siguiente consejo es dibujar los posibles isómeros. En este apartado debemos de visualizar y esquematizar todos los posibles isómeros que se nos ocurran. Recordemos que isómeros son aquellas moléculas que tienen la misma fórmula química, pero diferente disposición de los átomos en la estructura, y estas pueden tener distintas propiedades físicas y químicas. No debemos de olvidar el valor de GI que hemos obtenido. Para esto recurrimos al ejercicio anterior, donde obtuvimos que el grado de insaturación para esta fórmula mínima es 1. Entonces, ¿cuántos isómeros podemos dibujar con esta fórmula mínima que tenga una insaturación? Comencemos con algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 moléculas distintas, las cuales comparten la misma fórmula mínima, donde todas tienen 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Todas poseen 3 átomos de carbono y una insaturación. ¿Cuál es esa insaturación? Para esta molécula la insaturación la tenemos en el aldehído, para esta molécula la insaturación la tenemos en la cetona y para esta molécula la insaturación la tenemos en el ciclo. Para estos 3 casos tenemos moléculas que ajustan a la fórmula mínima y al grado de insaturación, pero aún podemos dibujar más isómeros, que serían estos, en los cuales nuevamente tenemos la presencia de 1, 2 y 3 átomos de carbono para todas las moléculas que tenemos dibujadas aquí, y todas poseen una insaturación. ¿Cuál es? Para la primera molécula tenemos la insaturación en el alqueno, aquí en la segunda molécula igualmente tenemos la insaturación en el alqueno, y para el último ejemplo tenemos la insaturación en el ciclo. De esa manera, estas 3 moléculas también ajustan para esa fórmula mínima con un grado de insaturación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con una fórmula mínima podemos dibujar un sinfín de moléculas. Pasamos al consejo número 4, el cual nos dice que hay que relacionar el número de señales con la simetría de la molécula. Es importante mencionar que cuando 2 o más átomos de carbono 13 son química y magnéticamente iguales, solo veremos una señal, ya que el desplazamiento químico sería exactamente el mismo para todos ellos. En sí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Considerando los 6 isómeros dibujados anteriormente, veamos cuántas señales esperamos ver en el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Para el primer ejemplo, primero debemos identificar si nuestra molécula posee simetría. Para este caso, la molécula no posee simetría. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ver 3 señales en el espectro. En el segundo isómero posee simetría en esta parte de la molécula, lo cual va a dejar que este metilo y este metilo sean química y magnéticamente iguales. Eso va a ocasionar que yo únicamente vea 2 señales en el espectro. Lo mismo pasa con la tercera molécula, donde tengo simetría aquí, dejándonos estos metilenos química y magnéticamente iguales, lo que va a provocar que solo veamos 2 señales en el espectro. Continuando con los siguientes 3 isómeros que habíamos dibujado, tenemos que para la primera molécula no tenemos simetría, por lo tanto veremos la señal de los 3 carbonos. En la molécula de en medio tampoco presenta simetría, ya que en la parte de arriba tenemos un OH y en la parte de abajo un CH3. Lo que esto va a generar es que nuevamente tengamos 3 señales en el espectro. Y finalmente esta última molécula tampoco posee simetría, por lo tanto veremos 3 señales en el espectro. Y el último consejo es correlacionar la estructura con el espectro de manera lógica. Aquí lo que debemos hacer es relacionar las señales del espectro con los diferentes grupos funcionales y las regiones donde deberían de aparecer. ¿A qué nos referimos? Pongamos un ejemplo. En este ejercicio tenemos la fórmula mínima C5H8. Lo primero que debemos hacer es calcular el grado de insaturación, que es igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener 2 insaturaciones y o ciclos. ¿Qué grupos funcionales podemos tener? Podemos tener 2 alquenos, un alquino, un ciclo y un alqueno, o 2 ciclos. Entonces, considerando todas esas alternativas, debemos de observar el espectro para visualizar en qué regiones aparecen las señales. Tomando en cuenta el primer consejo, vemos en qué regiones del espectro aparecen nuestras señales, y tenemos señales por debajo de 50 y una señal alrededor de 130, por lo cual esta señal cae en el rango de los alquenos y estas 2 señales de la derecha caen en el rango de los alcanos. El siguiente consejo que debemos de considerar es relacionar la simetría con el número de señales. Si tenemos 5 átomos de carbono y 3 señales en el espectro, quiere decir que 2 carbonos son química y magnéticamente iguales. En otras palabras, es que nuestra molécula posee simetría. Con todo lo anterior, podemos ahora dibujar los distintos isómeros
que se ajusten a estas posibilidades. El primero y más sencillo es dibujar una molécula lineal donde yo disponga los 5 átomos de carbono, y como tengo dos insaturaciones, debo de colocar una aquí y otra de este lado. ¿Por qué? Porque de esa manera yo genero una molécula simétrica donde la puedo partir en el carbono 3 y dejándome 3 señales. Pero ¿qué pasa? Para esta molécula yo tengo 2 carbonos sp2. Eso quiere decir que yo debería de tener o de observar 2 señales en la región de los alquenos, y no es el caso. Por lo tanto, esta molécula no sería válida. El siguiente razonamiento lógico será formar un ciclo. ¿De cuántos miembros? De 5, debido a que es el número de átomos de carbono que tenemos. Y con eso tenemos una insaturación y nos hace falta una más, la cual colocaremos en cualquiera de los enlaces. Y eso ocasiona que la molécula sea simétrica en esta posición, dejándonos 1, 2 y 3 átomos de carbono química y magnéticamente diferentes, y en esta ocasión solo tenemos un carbono sp2. Siendo así que la molécula de ciclopenteno ajusta a la fórmula mínima, el grado de insaturaciones y al espectro de carbono que tenemos. Y con esto llegamos al final de este video. Esperen los próximos videos donde resolveremos más espectros con los consejos que hemos visto hoy. Ya saben que si tienen alguna duda la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle like a este video.